El cuello de botella del mundo. El estrecho de Hormuz. Introducción. El punto de quiebre. Imaginen por un momento que el corazón del mundo no está en Nueva York, ni en Londres, ni en Pekín. Imaginen que el pulso de la economía global depende de un pequeño pasadizo de agua de apenas 33 kilómetros de ancho. Un lugar donde si un solo barco se detiene, el precio de la gasolina en tu ciudad se dispara, las fábricas en Asia se apagan y los mercados financieros entran en pánico. Bienvenidos al Estrecho de Hormuz. No es solo agua, es la arteria yugular del planeta. Estamos en el año 2026, y mientras el mundo intenta avanzar hacia las energías limpias, la realidad es mucho más cruda y aceitosa. Por este estrecho fluye diariamente el 20% del consumo mundial de petróleo. Estamos hablando de millones de barriles. Si este pequeño canal se cerrara hoy, la economía moderna colapsaría en cuestión de semanas. Pero, ¿cómo llegamos a este nivel de dependencia? ¿Por qué este pedazo de mar ha sido el trofeo de imperios durante siglos? Acto 1. El eco de los imperios. Historia antigua. La historia de Hormuz no empezó con el petróleo, empezó con el aroma de las especias y el brillo de la seda. Desde la antigüedad, este paso fue la puerta de entrada a las maravillas de Oriente. Los sumerios, los babilonios y los persas ya sabían que quien controlaba este acceso controlaba la riqueza de Mesopotamia. En el siglo XV, el nombre de Hormuz resonaba en las cortes de Europa como sinónimo de opulencia. Era un reino independiente, una ciudad-estado que flotaba en una isla árida, pero bendecida por el comercio. Los viajeros de la época decían, si el mundo fuera un anillo de oro, Hormuz sería la joya en el centro. Pero donde hay una joya siempre hay un ladrón. En 1507, el conquistador portugués Alfonso de Albuquerque llegó con sus cañones. Los portugueses entendieron antes que nadie la geopolítica. Sabían que no necesitaban conquistar todo el continente, solo necesitaban poner un candado en la puerta, y Hormuz era la puerta. Durante más de un siglo, los portugueses exigieron tributos a cada barco que osaba cruzar hacia la India. Sin embargo, el poder cambia de manos. En 1622, una alianza entre los persas y la Compañía Británica de las Indias Orientales expulsaron a los portugueses. Fue el inicio de la era británica, donde el estrecho pasó a ser una pieza clave del Gran Juego. Pero en ese entonces el mundo aún se movía con carbón y velas. Nadie imaginaba que debajo de esas arenas y esas aguas dormía el monstruo que cambiaría la historia para siempre: el petróleo. Acto 2. El despertar del monstruo. El siglo XX. A principios del siglo XX, el mundo cambió su dieta. El carbón fue reemplazado por el crudo. De repente, el Golfo Pérsico ya no era solo una ruta de especias, era una gasolinera gigante. Tras la Segunda Guerra Mundial, el consumo de petróleo explotó. Estados Unidos, Europa y Japón necesitaban combustible para sus coches, sus aviones y sus industrias. Fue aquí donde el Estrecho de Hormuz pasó de ser una ruta comercial a ser una zona de guerra constante. En los años 70, con la crisis del petróleo y la revolución iraní de 1979, el mundo comprendió lo frágil que era su suministro. La década de los 80 trajo el capítulo más oscuro, la guerra de los tanques. Durante el conflicto entre Irán e Irak, ambos bandos intentaron asfixiar la economía del otro atacando los barcos petroleros en el estrecho. Fue una locura. Cientos de barcos fueron dañados. Las marinas de las grandes potencias, encabezadas por Estados Unidos, tuvieron que intervenir para escoltar a los barcos civiles. En ese momento el mensaje quedó claro para todo el planeta: si Hormuz sangra, el mundo se queda sin energía. Acto 3. El juego de poder actual. 2026. Llegamos al presente. Estamos en 2026. Hoy el Estrecho de Hormuz es el escenario de una partida de ajedrez mortal. De un lado tenemos a Irán, que controla toda la costa norte del estrecho. Del otro lado, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.
y vigilando desde la distancia la quinta flota de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan peligroso hoy? Por la tecnología. Ya no se necesitan grandes flotas para cerrar el paso. Irán ha desarrollado una estrategia de guerra asimétrica. Miles de minas inteligentes, lanchas rápidas armadas con misiles y, lo más importante, drones suicidas. En los últimos meses de este 2026, hemos visto cómo las tensiones geopolíticas han llevado el precio del barril a niveles históricos. Cada vez que hay una sanción económica o un roce diplomático, la amenaza es la misma: cerraremos Hormuz. Es el botón del pánico. Si un barco se hunde en medio de ese carril, el tráfico se detiene. Y si el tráfico se detiene, el efecto dominó es devastador. Hablemos de números porque esto es estilo money. 1. El choque petrolero. Si Hormuz se cierra por solo 30 días, el precio del barril podría subir de 80 a $200 instantáneamente. Esto no solo afecta a los que tienen coche, afecta al transporte de comida, a la fabricación de plásticos y al precio de los billetes de avión. 2. El hambre global. Pocos saben que el estrecho es vital para la exportación de fertilizantes. Si el flujo se corta, los agricultores en Brasil, África y Estados Unidos no pueden abonar sus campos. Esto se traduce en comida más cara en tu mesa. 3. El colapso asiático. China y la India son los principales clientes de este petróleo. Si ellos no reciben energía, sus fábricas se detienen. Y si las fábricas chinas se detienen, no hay iPhones, no hay ropa, no hay tecnología para el resto del mundo. Estamos interconectados por este pequeño hilo de agua. Somos esclavos de una geografía que decidimos ignorar hasta que algo sale mal. De los intentos por construir oleoductos que rodeen el estrecho a través de Arabia Saudita o los Emiratos, ninguno tiene la capacidad suficiente para reemplazar a Hormuz. Es un cuello de botella geográfico sin solución a corto plazo. El estrecho de Hormuz es el recordatorio constante de que nuestra modernidad es frágil. Dependemos de la estabilidad de una región que ha estado en conflicto durante milenios. Mientras el mundo observa las pantallas de sus teléfonos, allá afuera, en ese pedazo de mar cálido y salado, se decide el futuro de nuestro bolsillo. Amigo, la próxima vez que veas el mapa del mundo, no mires las fronteras de los países, mira los estrechos, porque en esos pequeños rincones es donde realmente se escribe la historia del dinero.